Seguimos reflexionando sobre cómo mejorar las condiciones de nuestra vida, de nuestro entorno, sabiendo que hay como grandes resistencias. La vida tiene sus características, la naturaleza a veces se vuelve muy dañina, el frío, el calor, pero independientemente de eso están las mentes humanas. El miedo profundo que tiene el ser humano a la muerte, a desaparecer, es muy interesante para poder vivir de una manera óptima, de tener una experiencia agradable, muy positiva en nuestra vida. El profundizar dentro de esa personalidad humana, de esa identidad que hemos adquirido, de comprender profundamente cuáles son las causas, de defender ideas por encima de todo, generalmente huyendo del miedo, ya sea el miedo a la muerte, el miedo a la pobreza, el miedo al otro, la competencia, la competitividad, el miedo a perder el amor, las dependencias. El ser humano realmente tiene una carencia profunda. Es como que anhela la vida perfecta y al mismo tiempo tiene una necesidad increíble de preservarla. Tiene un profundo miedo a perder la vida, incluso aunque la vida que esté realizando diste mucho de esa idea perfecta de vida. Cabría preguntarse por qué la aspiración del ser humano es a lo perfecto, a tener un amor perfecto, a tener poder, a tener seguridad, incluso a conseguir no morir. ¿No parece que esa tendencia que todos tenemos como seres humanos procede de algo que no es lo que estamos viendo en la vida biológica? Vamos a reflexionar sobre ello porque no cabe duda de que encontrar respuestas a ese misterio, a ese desajuste existencial tan grande, es lo que va a modificar sin duda nuestro comportamiento, nuestra manera de estar en la vida. Dado que en la situación actual parece que estamos llegando a un límite, a una situación en la que si no encontramos una respuesta, un saber estar de otro modo, iremos atenazados por ese miedo profundo a llegar a situaciones límite, nada deseables, por lo que compartimos esta reflexión. Lo primero que tenemos y necesitamos tener claro es que somos un ser de otra naturaleza, de otra dimensión. En nuestro interior, lo que nos crea, lo que nos ha creado como seres humanos, es de una naturaleza muy diferente. Es una naturaleza, digamos que perfecta. Eso es lo que realmente existe y que somos y que se sostiene. Entonces vamos a imaginar que esa identidad, ese ser perfecto que lo tiene todo, que es todo luz, todo amor, todo unidad con todo, es imposible no estar en paz y en armonía con nada porque todo es
uno. Aunque ya lo hemos tratado en otros vídeos con una explicación más extensa, hemos de entender que por un motivo ese uno se escapó de sí mismo y se empezaron a generar muchas individualidades a imagen y semejanza del uno. Sin embargo, esos trozos, esos pedazos, para poder permanecer de manera individual, tuvieron que crear una distancia, una separación del otro, como si se interpusiera un espejo y después otro espejo y después otro espejo, hasta que esas copias de uno se dispersaron hasta tal punto que se habrían perdido, salvo que para poder permanecer se crea un estado anímico que es el que anhela volver y al mismo tiempo anhela ser. En ese movimiento se sostiene un viaje que podríamos decir del alma. El alma se crea para sostener esa sensación de ser expulsado, de ser separado y al mismo tiempo anhelar la unidad. Y esas almas también se habrían perdido en ese viaje imaginario, etéreo, fluido, si no fuese porque se crea un contenedor físico, ya sea una piedra, una planta, un ser humano, un contenedor físico que fija, que hace estable, al menos por un tiempo, ese viaje de esa alma que está ahora mismo construyéndose, desarrollando un intelecto, una identidad, y por fin aparece el ser humano. Las tres identidades, el ser que lo engloba todo, a imagen y semejanza del uno, olvidado de sí mismo y embarcado en el viaje del alma, y el alma pulsando en nuestro interior como seres humanos, ahora sí de una manera consciente, creando una identidad, y esa identidad se conoce a sí misma en base a su cuerpo, al cuerpo de los que están, a la idea de uno mismo que se forma a través de la idea del uno mismo de los demás y de la evolución humana. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que una conciencia de uno, de eterno, está sumergida en el viaje del alma que se busca, y esta está condicionada y sumergida a través del alma humana. Y nosotros tenemos en este momento, en este instante, esas tres condiciones. El alma, el ser, se creen ser un cuerpo humano que muere. Y como realmente es nuestra sensación de ser y nuestra sensación de viaje del alma la que se encarna en nuestra mente en este momento, si en nuestra mente se genera el miedo, se genera el miedo a la muerte, a una guerra, a un conflicto, no solo mi identidad humana, mi idea de ser un ser humano tambalea, sino que se tambalea el alma, que de algún modo en la medida en que yo estoy en ella y la percibo, está temiendo su muerte. Podemos imaginar que el alma, que lo que desea es volver al origen, de repente se siente que puede morir. Y más aún, ese resquicio, esa sensación de el ser a imagen y semejanza también se hace presente en mi mente humana,
imaginar el miedo tan atroz a morir. Esto es muy importante de reflexionar, de diferenciar que hay un miedo a morir del humano, un miedo a morir del alma y un miedo a morir del ser. Del mismo modo que no accedemos a creer la realidad del ser, tampoco accedemos a creer en la realidad de la muerte del ser ni de la muerte del alma. Nos aterra todo uno y nos da fuerza y nos impulsa a tener un miedo atroz. Y es ese miedo atroz el que nos condiciona de una manera tan visceral y dirige nuestro comportamiento en la competitividad, en la lucha, en el enfrentamiento, en el derribar al otro cuando saca la cabeza para ver la verdad, etcétera, etcétera. Por ese motivo, todas estas interiorizaciones, cuando entramos dentro, recuperamos la conexión con nuestra alma, entendemos entonces, la propia alma entiende en nuestra consciencia a través de nuestra idea, de nuestra mente, entiende que no muere con el cuerpo, que solamente está realizando un viaje cuyo destino es el encuentro del propio ser que la originó. Se dice que el cuerpo es el vehículo del alma. Se puede decir también que el alma es el vehículo del ser. El alma también tiene que entender y volverse hacia su interior, descender al vacío, tranquilizarse, relajarse, conectar con ese resquicio que en realidad está en ella misma, igual que está en el ser humano, para llegar a esa conexión real, que es lo que estamos trabajando a través del camino interior y es lo que sin duda va a cambiar nuestro comportamiento en la vida humana, porque ya la parte de nuestra conciencia que está percibiendo al ser se hace consciente de que es el ser y de que no muere. Del mismo modo, nuestra alma, ese vehículo anímico que se inició con la separación y que continúa en esa evolución de vuelta al ser, sabe que podrá realizar ese viaje independientemente de que la experiencia humana termine, porque sabe que podrá seguir caminando hacia su destino aun cuando nos separemos del vehículo físico, porque sabe que no hay una discontinuidad. Así, nuestra alma, ese aspecto anímico, sabe que continuará viajando hacia ese ser, donde simplemente el alma, el vehículo, será diluido de la misma manera que fue diluido todos nuestros cuerpos físicos, y esa necesidad de almacenar ese viaje terminará y todo concluirá
en ese ser que no es otra cosa que uno mismo descubriendo su naturaleza. Cuando ese viaje se completa, realmente estamos en el uno y desde ese uno también podemos incluir el viaje de todo, el viaje de todas las almas, el viaje de todos los seres humanos, y podemos abrirnos a esa experiencia de regreso, independientemente de quién lo cuente, de quién lo hable, puesto que somos a imagen y semejanza, puesto que somos el uno mismo. Nada ni nadie puede impedir que ese proceso lo hagamos interiormente y de manera individual, es muy posible que la Tierra esté en este proceso. Es muy posible que nos sincronicemos todos en este proceso. Y si no fuera así, y es una experiencia individual o de dos individualidades, en cualquier caso es grandioso poder realizar ese camino interior.